El día de hoy, junto con mi compañera Isabela Montoya, estaremos hablando acerca de las afectaciones del conflicto armado a los niños, niñas y adolescentes, enfocándonos en la orfandad y en el reclutamiento ilícito. La orfandad en el conflicto armado ha tenido un papel muy importante, pero también al mismo tiempo muy olvidado. De por sí no se tiene una cifra exacta de cuántos niños y niñas y adolescentes fueron víctimas de la orfandad en el conflicto armado. Sin embargo, en el tomo No es un mal menor de la Comisión de la Verdad, habla sobre cómo desde el 2011 hasta el 2021 el ICBF reportó 1.161 casos de personas menores de 18 años que atendieron a esta institución. Masa Los de niños maíz que sufren cocido. orfandad se ven expuestos a Ahí está cambios Juanito, radicales en entonces su vida, sí tiene. tomando responsabilidades y vivencias de una persona adulta. Deben asumir la responsabilidad de cuidar y criar a los más menores, siendo apenas unos niños que están en proceso de desarrollo y de crecimiento. De igual Buenísimo, manera, todo los como. más adolescentes van a ser considerados los adultos, teniendo que salir a conseguir el sustento para mantener a su familia económicamente, exponiéndose así a la explotación laboral. Mientras que unos van a ser acogidos por familiares lejanos, otros van a ser acogidos por amigos de familiares. En algunos casos, los niños van a ser revictimizados, generando comportamientos depresivos, con posibilidad de un conflicto en el desarrollo de cada niño. Lastimosamente, las víctimas no han recibido ayuda por parte del gobierno, teniendo que afrontar totalmente solos estos cambios en las dinámicas de la familia y los tramos que contiene la violencia, como lo es el estrés postraumático. Muchos de ellos aprenden a vivir con el sentimiento de miedo y desamparo en su vida cotidiana. De igual manera, los niños que sufren de orfandad presentan un sentimiento de supervivencia y de autocuidado. Esto quiere decir que cuando se generan algunas situaciones de maltratos o se sienten agredidos, toman como primera opción mejorar las condiciones que se están presentando en esos momentos. De igual manera, los niños y adolescentes son expuestos al maltrato, al abuso sexual y al reclutamiento forzado. Conociendo las afectaciones que tuvieron que pasar estos niños, niñas y adolescentes siendo víctimas del conflicto armado por su orfandad, pasaré a contar un testimonio de Jonathan Martínez. Jonathan Martínez fue víctima de la guerra antes de nacer. En 1997, cuando su madre estaba embarazada de él con 6 meses, su padre, un militar de 21 años que estaba custodiando unas antenas de comunicación en el sur del país, fue secuestrado por la guerrilla de las FARC. Abro comillas. Mi padre duró cerca de 15 años de secuestro. Cierro comillas. Cuenta ahora Jonathan. Si alguien puede entender lo que significa la ausencia del padre, es un chico como él, que durante más de una década se comunicó con su papá a través de escasas cartas y videos que la guerrilla le permitió enviar o recibir. Abro comillas. Papi, me va bien en el colegio. Cierro comillas. Le escribí a veces. Abro comillas. Tengo la fe que nos vamos a reencontrar. Cierro comillas. Le escribí a otras. A sus 8 años era un niño más sosteniendo la foto de su padre en manifestaciones que pedían la liberación de cientos de secuestrados. El 26 de noviembre de 2011, cuando Jonathan tenía 13 años, la guerrilla asesinó a su padre. Nunca se conocieron. A continuación vamos a hablar acerca del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la cual ha sido una constante en las guerras en el mundo en general, pero en particular ha sido una constante aquí pues en el marco del conflicto armado en Colombia. Entre el 1990 y el 2017 por lo menos se registran 16.238 personas menores de 18 años, que es como se caracterizan digamos que a estas víctimas de reclutamiento, de las cuales el 69,7% fueron hombres o niños varones y el 30,3% mujeres, niñas, hembras. En esta tabla que les voy a mostrar a continuación vamos a ver cuáles son los principales responsables. Como se registra acá, las FARC-EP son las mayores responsables de este crimen, que son, pues digamos que se les atribuyen 12.038 víctimas por lo menos, a los paramilitares 2.038, que son los que le siguen de pronto con una cifra menor, pero de todas maneras pues responsables de este tipo de delitos. Luego sigue el ELN con 1.391 y luego digamos que el resto de números se dividen y oscilan entre las otras guerrillas. Para la Comisión de la Verdad, la incorporación de niñas, niños y adolescentes a grupos armados ilegales tuvo 2 etapas. La primera entre 1964 y 1989, que es más o menos la etapa en la que inician las guerrillas, y pues se supone que digamos que en esa etapa de crecimiento el reclutamiento o las cifras de reclutamiento sean muy altas o hayan sido muy altas, pero el problema es que en Colombia no existía ninguna norma que sancionara como tal el reclutamiento. Por lo mismo solo se documentaron 528 víctimas de reclutamiento en la época. ¿Qué significa esto? Que si no hay norma, no hay delito, si no hay delito, no hay sanción, si no hay sanción, pues no hay registro. Entonces,
Eso, digamos que esta situación incidió mucho en el subregistro de esta violencia y pues entender su magnitud a esta época pues es muy difícil. La segunda etapa, digamos que es de la que se tienen más registros, entiende desde el 1990 al 2017. Es en esta época donde se concentra la mayoría de las víctimas registradas. En 1997, digamos que 7 años después de que inicia esta etapa, se promulgó la ley 418. Esa ley lo que hace es facilitar los eventuales diálogos entre organizaciones armadas ilegales y el gobierno nacional. Lo que hicieron fue agregarlo, incluirle a esta ley un capítulo especial para la protección de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué significaba esto? Que digamos que ya había una pena de por medio, que oscilaba entre los 3 a 5 años de prisión y le significaba a cualquier persona que reclutara o entrenara militarmente a un menor de edad no iban a tener acceso, digamos que a estas negociaciones o a esta ley. Esta ley 418 no los puede acobijar. Lo interesante de todo esto es que eso pasa en 1997 y en 1998 se entiende que de 1998 al 2001 es la época en la que se intensificó el reclutamiento en todo el país. Y se calcula que este pudo oscilar entre 8.078 y 16.586 víctimas. Casi que todas las víctimas documentadas pasaron en estos 3 años que le siguieron a esta ley 418. Lo que tuvo que hacer la Comisión de la Verdad es acudir a un modelo de estimaciones. ¿Por qué? Porque no se tenía ciencia cierta debido a que se demoró mucho, digamos que en ser un delito. No se tenía a ciencia cierta cuáles eran las cifras reales de este delito. Entonces lo que hace la comisión es pues estudia obviamente las guerrillas, cómo suelen hacer las cosas, sus niveles de reclutamiento anual, bueno, todo eso. Y a la conclusión que llegan es que para el periodo de 1990 al 2017, que es esta segunda etapa, hubo entre 27.000 y 40.828 niñas, niños y adolescentes que fueron reclutados. Esto representa un subregistro, obviamente, de por lo menos 11.000 casos, de 11.000 a 30.000 casos que no se han tomado en cuenta y que pues no están legalmente documentados. Digamos, pues como ya le dijimos anteriormente, los que mayor usaban esta táctica eran las FARC, entonces por lo mismo se les atribuye de un 75 a un 77% de las víctimas estimadas y pues señala a esta guerrilla como la principal responsable del reclutamiento ilícito. Todas estas cifras y todos estos números y un poco en contexto que les he dado es para entender la magnitud que ha significado para Colombia el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pero no quiero tratar y no queremos tratar este tema como un tema de cifras y números y miren lo terrible que es, sino ahora quiero adentrarme a la historia detrás a los rostros detrás del reclutamiento y a qué significa eso. Entonces a continuación lo que les quiero mostrar es un testimonio, es ponerle rostro a este dolor, es ponerle rostro a este delito, es qué significó en la vida de estos niños. Por hoy solo podemos ponerle un rostro, pero esto ejemplifica que estas 40.000 personas, estas cifras, detrás de cada una de ellas hay un alma y una vida y un sueño interrumpido. Hay vida. Y hay una vida que fue dañada y herida por el conflicto y marcada tal vez para siempre. Entonces, vamos a ponerle rostro a esto. Mi vida de niño me tocó muy difícil. Soy Jonathan y soy el hijo mayor de 5 varones. Me tocó encargarme de los quehaceres del hogar y de mis hermanos desde muy niño. Mi madre se iba a trabajar muy temprano y llegaba muy tarde. Los ingresos de mi madre solo pagaban los servicios y apenas la comida. A veces aguantábamos hambre. Vivíamos en una sola habitación y dormíamos en una sola cama. La situación económica era complicada. Soy de Medellín, pero viví en Monterrey, Casanare. Este pueblo era controlado por los paramilitares de autodefensas campesinas del Casanare, ACC, los buitragos. Yo vi cómo ellos mandaban. Ellos tenían poder, dinero, lujos, y empecé a tener contacto con algunos miembros de este grupo que se fijaron en mí para reclutarme. El 28 de mayo de 1999, el día de mi cumpleaños 12, fui con ellos, ya que el grupo me tenía entre ojos. Entonces era mejor irme a que me golpearan y me llevaran. Me despedí de mis hermanos y mi mamá se puso a llorar.
Desde ese día todo cambió para mí. Yo decía que iba a tener mucho dinero, poder y que no iba a permitir que a mi mamá le faltara nada ni tampoco a mis hermanos. Pero no todo fue así. Duré 5 años en el grupo en el cual vi, presencié e hice cosas terribles. Uno como miembro debe acatar las órdenes sí o sí, si no, corre graves consecuencias, hasta la muerte propia o de familiares. Nunca pensé en desertar ya que mi familia estaba de por medio. Ellos pagarían por mis actos. Asesiné personas y vi cómo las asesinaban. Tuve que desmembrar personas y enterrarlas. Se hacían amenazas, desplazamientos, se les robaba a las personas sus lotes, casas, ganados, etc. Los paramilitares eran quienes decidían quién ganaba las elecciones. Ni la policía ni el ejército mandaban, solo los paramilitares. Toda mi niñez se quedó en ese grupo armado ilegal. Yo quería ser un jugador de fútbol profesional y llegar a los grandes clubes de Europa. Pero mi niñez no fue un balón. Fue un fusil AK-47. Mi madre sufrió mucho cuando yo estuve en el grupo. Le decían que no me buscara, que mejor se preocupara de sus otros hijos si no quería que la mataran y quedaran huérfanos. Me capturó el ejército en los Llanos Orientales el 28 de mayo de 2004, el día de mi cumpleaños 17. 5 años exactos después de mi reclutamiento, me llevaron a la ciudad de Bogotá. A los 18 años llamé a mi madre y hermanos y fue una alegría para ellos saber que yo estaba vivo, pero dejé de visitar mi familia por varios años por cuestiones de seguridad. A los 25 años de edad fui a visitar a mi madre y hermanos de nuevo, pero varios tipos de los paramilitares fueron en motos a la casa de mi madre a las 2 de la mañana a intentar asesinarme. Hoy en día tengo 32 años y tengo una mentalidad diferente y de superación, pues viví la guerra y es atroz. Hoy agradezco que tengo otra vida, pero no olvido. Vivo la infancia que no tuve a través de mi hija Mariana, que la llamo mi Pimpina. Disfruto verla feliz y me alegra saber que no tiene que pasar por las cosas horrendas por las que yo pasé.